Amén. Ok, en esta noche, pues fue una tremenda bendición, ¿verdad? Ahí le vamos a ir contando poco a poquito. Poco a poquito, ¿verdad? Experiencias por primera vez, ¿verdad? Pues fue como un sueño, ¿verdad? Como ponía yo a veces ahí en mis más salvajes sueños, íbamos a pensar que un día íbamos a estar, ¿verdad? Pues en otro país, en otra nación, en una boda, que nuestro hijo se casara, ¿verdad? A 8,000 kilómetros de aquí. 8,000 kilómetros, 16,000 kilómetros recorrimos en avión, 22 horas de vuelo. Amén, pero aquí estamos, gloria al Señor, y vamos a entrar a la palabra de Dios. Estaba mirando, ¿verdad?, acerca de los píxeles. El píxel, dice, es la unidad básica de una imagen digital, un punto de color. Cuando hablamos de un megapíxel, hablamos de 1,000,000 de píxeles. Por ejemplo, una cámara de 12 megapíxeles puede tomar fotos con una resolución de 12 millones de píxeles. Más megapíxeles significa más detalles y claridad en esa imagen. Entonces, esto nos da una introducción hacia lo que es una clara visión y una visión amplia. Si tomamos una imagen X, ¿verdad?, con 12 megapíxeles y la comenzamos a ampliar, por ejemplo en los teléfonos, ya ven que uno puede ampliar una imagen, aquellos detalles que estaban escondidos en esa imagen salen a la luz. Aquello que no se miraba, ¿verdad?, a simple vista, se mirará con mucha claridad si ampliamos esa imagen. Esa es, ¿verdad?, de que entramos a la era digital, ¿verdad? Antes recuerdo las fotos, las cámaras fotográficas, ya me dio frío, las cámaras fotográficas que usábamos en aquellos tiempos, que eran de rollo, ¿verdad?, de 12 fotos, de 24, de 36 fotos, pues salían borrosas, no tenían mucha nitidez, no tenían mucha claridad, ¿verdad? Entonces, pero cuando entró la era digital, pudimos, ¿verdad?, tomar fotografías con las cámaras digitales primeramente, después los teléfonos, los iPhone, las tablets, los iPad, y podemos acercar esa imagen y podemos mirar todos los detalles, ¿verdad? En esas fotos ampliamos esa imagen y ahí se pueden mirar todos, hasta la más mínima arruga, ¿verdad?, de la cara o de lo que sea, la cicatriz. Es algo impresionante cuando se aclara eso o cuando se acerca esa visión, ¿verdad?, cuando se amplía esa imagen. Bueno, en base a esto, ¿verdad?, yo quiero predicar este sermón al cual he titulado Ampliando la visión. Porque yo creo que este año 2026 puede ser un año donde nuestra visión se amplíe. Podamos ampliar la visión y podamos, ¿verdad?, ir más allá. Podamos, ¿verdad?, obtener aquello que no obtuvimos en el 2025. ¿Verdad? Que podamos alcanzar aquello que no alcanzamos, que nos quedamos solamente ahí como el chinito mirando, con los brazos cruzados y solamente deseando aquello. Bueno, quiero decirle, iglesia, que este 2026 puede ser para usted un año donde usted alcance aquello o logre aquello que no logró en el 2025. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Por eso quiero predicar este mensaje, ampliando la visión. Vamos a leer nuestro texto. Génesis capítulo 13, del 14 al 18, está hablando acerca de Abraham. Y dice de esta manera la palabra de Dios: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre,
que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová. Vamos a orar esta noche. Padre, una vez más, venimos por tu sangre preciosa, Dios, orando por tu palabra. Úngela, Dios, unge mis labios, mi corazón. Trae esa claridad, Dios, a nuestras vidas y que podamos ampliar nuestra visión de lo que tú quieres hacer en este año, Dios, en esta iglesia, en cada uno de mis hermanos, Señor, mis hermanas. Mueve tu mano poderosa, Dios. Ayúdanos, bendice tu palabra. Unge mis labios y mi corazón en el nombre de Cristo. Amén. Ampliando la visión. Quiero hablar en primer lugar del llamado de Dios esta noche. Vamos a hablar del llamado de Dios y específicamente vamos a hablar primero del llamado de Abraham, obviamente, porque estamos leyendo un texto que nos habla acerca de Abraham. En Génesis 12, Dios llamó a Abraham y dice ahí en Génesis 12, del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham fue llamado por Dios a grandes cosas. Cuando leemos cómo Dios llamó a Abraham, podemos mirar, ¿verdad?, que Dios tenía planes muy grandes para Abraham. Que no era, algún plan pequeño, ¿verdad? Dios no lo estaba llamando, ¿verdad?, para que solamente tuviera ahí una familia y fuera feliz, un trabajo. No, Dios lo estaba llamando para cosas muy grandes, muy tremendas en esta noche. Y dice la Biblia que Abraham obedeció ese llamado. Y ese llamado vino a ser parte fundamental de la historia del pueblo de Israel. Que ustedes, amén, Dios, sabemos que Abraham, ¿verdad?, es, aleluya, de donde salió la nación de Israel, donde salió el pueblo judío esta noche. Ahora, cuando hablamos de llamado, estamos hablando de algo muy especial. Y cuando se trata del llamado de Dios, pues con más razón, porque el llamado de Dios es lo que nos define como hijos de Dios, es lo que nos define como gente de Dios. O sea, no es nada más asistir a la iglesia, es más que eso. Es un llamado específico, es un llamado especial. Mucha gente asiste a las iglesias y eso también todos los pastores deseamos, que gente asista a las iglesias, que las sillas se llenen, amén, que cada silla que tenemos, ¿verdad?, en la iglesia se llene, haya una persona ahí. Ese es nuestro deseo, pero eso solamente es el comienzo. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay un llamado especial, hay un llamado poderoso para cada persona que llega y se sienta en estas sillas. Hay un llamado especial esta noche. Gloria a Dios. Abraham sintió el llamado de Dios en su corazón y desde ese día su vida ya no fue la misma. Porque el llamado de Dios es algo especial y te cambia la vida. Gloria a Dios. Te cambia la vida. El llamado de Dios nos cambia completamente. Cuando yo empecé a servir a Dios, cuando llegué a la iglesia, un jovencito, ¿verdad? Cuando yo empecé a sentir el llamado de Dios, eso empezó a cambiar mi vida. Amén. Cuando yo empecé a sentir un llamado, algo más allá que solamente llegar y sentarme en la iglesia, eso empezó a cambiar mi vida. Empecé yo a mirar la vida cristiana como algo emocionante, como una aventura, como algo especial, como, amén, algo que yo ni siquiera me imaginaba, amén, lo que Dios iba a hacer en mi propia vida personalmente esta noche. Pero es algo especial. La Biblia está llena de llamados de Dios hacia personas que no tenían las cualidades, quizás, no tenían la preparación, ni la personalidad, ni la capacidad, pero tuvieron un gran destino en Dios. Vamos a ver 3 ejemplos. Por ejemplo, el primer ejemplo lo tenemos en los 12 discípulos que Jesús llamó, ¿verdad? Estos 12 hombres que Jesús llamó, ¿verdad?, eran personas, la mayoría de ellos, ¿verdad?, eran personas que ni siquiera tenían estudios,
Amén, eran pescadores como Pedro, como Andrés su hermano, como Jacobo y Juan, eran pescadores. Ellos no tenían estudios, tenemos, verdad, que entre ellos no había gente preparada intelectualmente, pero hubo un llamado para ellos. Dios, amén, Jesús mismo los llama. Vamos a leer ahí en Marcos capítulo 2, San Marcos capítulo 2, versículo 14, nos dice las siguientes palabras: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en los bancos de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él, levantándose, le siguió. Aquí está hablando de Leví Mateo, uno de sus discípulos. También ahí en Marcos, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 16 al 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Un llamado a personas que no tenían la preparación, ni la personalidad, ni la capacidad, pero un llamado que cambió sus vidas en esta noche. También tenemos el ejemplo de Gedeón. Gedeón, amén, se sentía pequeño. Gedeón se sentía incapaz, indefenso, incompetente. Pero veamos cómo Dios lo llama. Ahí en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 14 al 16. Jueces 6, 14 al 16, dice las siguientes palabras: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Aquí está, amén, Dios acercándose a Gedeón y llamándolo para un trabajo especial. Gedeón dijo: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? Amén, mi familia es la más pequeña, somos pobres, no tenemos la capacidad. Pero Dios le dijo: ve con esa tu fuerza, porque salvarás a Israel. Aleluya. Un simple campesino, pero Dios tenía grandes planes para él. Tenemos también el llamado de Moisés, ¿verdad? Como Dios llama también a Moisés, un simple pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de su suegro, pero Dios lo llama para algo poderoso, para convertirse en el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud. Y es algo tremendo ahí en Éxodo capítulo 3, vea conmigo. Éxodo 3 del 10 al 12, por favor. Ok, dice las siguientes palabras: ve por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esta te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Escuchen la pregunta de Moisés: ¿quién soy yo para semejante tarea? ¿Quién soy yo para hacer eso? Señor, yo soy un pastor de ovejas, yo no tengo estudio, yo no tengo preparación, Señor. Amén, tengo muchas deficiencias. Pero el Señor le dijo: ve, ve, porque yo estaré contigo, y sacarás a mi pueblo de la esclavitud, y adorarán en este lugar. Dios tiene grandes planes. ¿Cuántos dicen amén? Hay un llamado muy grande, iglesia, un llamado muy grande para cada hijo de Dios, para cada persona que entra por esas puertas, se sienta en una silla y empieza a escuchar mensajes. Hay un llamado muy grande. El problema es, ¿verdad?, que hay gente que no entiende eso y terminan a veces, ¿verdad?, yéndose y ya no vuelven a la iglesia. Pero cada persona que llega a este lugar, que llega a una iglesia, ¿verdad?, a nuestras iglesias, hay un llamado muy grande. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
quiero ir a un segundo lugar, yendo más allá. En nuestro texto, Génesis 13, vamos a volver ahí. Versículo 14 y 15. Vamos a leer, dice así, Génesis 13, 14 y 15. Vea las palabras tan tremendas aquí. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Es impactante esta promesa que Dios le da a Abraham. En otras palabras, Dios le dice que iría más allá de los límites, porque para Dios no hay límites. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios no hay límites. En Dios podemos alcanzar grandes cosas. Dios le dice a Abraham: mira, Abraham, yo voy a hacer cosas grandes a través de tu vida, pero tú tienes que ir más allá. Cuando nos disponemos para Dios, Él nos puede llevar a cosas grandes. Dios le dice: mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el oriente y al occidente. Aleluya. Te lo daré a ti y a tu descendencia para siempre. Te daré, amén, en todo esto, lo que tú puedes mirar y aún más allá. Te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Todos estos territorios van a ser tuyos, le dice Dios a Abraham. Ahora, lo segundo, le dice: haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Eso es algo tremendo. Cuando dicen amén. Como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. Pero ¿quién puede contar el polvo de la tierra? Nadie. No está en la capacidad humana contar el polvo de la tierra. Solamente Dios sabe cuántos granos hay. Pero Dios le dijo a Abraham: tu descendencia será como el polvo de la tierra. Esto es espantosamente grande en esta noche. Ahora, el problema aquí es que hay cristianos que se estancan en el camino. Hay muchos cristianos que se parecen al país de Cuba, se quedaron en el pasado. Cristianos, conozco cristianos en general, inclusive pastores, que se han quedado en la prehistoria espiritual, hablando en términos así. Se han quedado en el pasado, ya no están yendo más allá. Bueno, Dios nos llama a ir más allá esta noche, más allá de nuestros límites, porque nosotros tenemos límites, pero Dios no tiene límites. ¿Cuántos dicen amén? Dios no tiene límites, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En Lucas 5:4 escuchamos estas palabras poderosas. Aquí tenemos algo poderoso que nos habla acerca de esto. San Lucas capítulo 5, en el versículo 4, dice así: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí está el Señor Jesucristo dándole una orden a Pedro. A ellos él les enseñó ahí en la barca. Entonces le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro. En otras palabras le está diciendo: navega más adentro. Aleluya. Navega aguas profundas. Aleluya. ¿Y cuál fue el resultado de esta obediencia? De ir más allá, a aguas profundas. Bueno, el resultado fue una gran pesca milagrosa. Amén. Una gran pesca milagrosa. Porque cuando nosotros vamos más allá está la bendición. Cuando dicen amén. Muchas veces tenemos que ir a aguas profundas, tenemos que ir más allá. Aleluya. De eso se trata la visión. La visión nos mueve a ir más allá. Una visión amplia nos mueve a ir más allá. Una visión, amén, borrosa, una visión pequeña nos hace quedarnos en el mismo lugar. No nos ayuda a avanzar. Por eso el título es ampliando la visión. Porque necesitamos ampliar nuestra visión. Cada cristiano tiene que ampliar su visión. Otro ejemplo más, en Ezequiel 47 tenemos la visión del profeta que nos da, amén, dirección en este asunto. Vamos a irnos ahí a Ezequiel capítulo 47, versículos del 3 al 9, vamos a leer. Dice las siguientes palabras:
Ezequiel 47, del 3 al 9. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar, dice, por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en ese río. Amén. Escúcheme bien, aquí está, amén, el ejemplo más tremendo de lo que sucede cuando nosotros vamos más allá. Cuando nosotros nos vamos hacia aguas profundas esta noche. Porque no nos podemos quedar en la orilla. No podemos quedarnos en la orilla. Tenemos que nadar hacia lo profundo e ir más allá. Lo que Ezequiel miró aquí es eso precisamente. Dice que cuando él iba avanzando, ¿verdad? Cada 1000 codos el nivel del agua iba subiendo. Cada 1000 codos, hasta que llegó un momento donde era un río literal, era un río que no se podía pasar sino nadando. Pero la visión que él tuvo es que cuando empezó a nadar, dice que al otro lado había abundancia de árboles frutales, abundancia de peces. Y esto nos habla, ¿verdad?, del resultado cuando nosotros vamos más allá. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vamos más allá, habrá buenos resultados, habrá bendición, habrá avivamiento esta noche. Y este año puede ser ese año, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá, confiar en Dios, aleluya. El apóstol Pablo fue un hombre que no se quedó estancado. Él es el ejemplo de aquel creyente que va más allá de sus limitaciones. Y él escribió las siguientes palabras en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14, dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pablo está hablando de ir más allá. Hay personas, ¿verdad?, aleluya, que terminaron el año. Algunos terminaron alcoholizados, en drogas, en alcohol, con muchos problemas. Y es una tristeza, hermanos, mirar que mucha gente todavía sigue viviendo así. Tienen oportunidad de cambiar, pero no están avanzando en sus vidas, en sus familias, sus matrimonios, etcétera, etcétera. Que Dios nos ayude a ir más allá. Quiero hablar en tercer lugar, ampliando la visión en los propósitos de Dios. Vamos a volver al texto, Génesis 13, por favor. Versículos 17 y 18 dice las siguientes palabras: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Es interesante lo que vemos en estos dos versículos. Aleluya. Dios le dice a Abraham: levántate. Esa es una palabra, amén, imperativa, en modo imperativo. Levántate, ¿verdad? Escúcheme bien, para poder ampliar nuestra visión tenemos que levantarnos. Abraham no se podía quedar ahí. Él tenía que levantarse para que todas esas promesas que Dios le había dado se cumplieran. ¿Cuántos dicen amén? No podemos quedarnos estáticos. Abraham tenía que levantarse para alcanzar todo eso. Ahora, la palabra levantarse
involucra acción, una actividad enérgica que no se conforma a lo fácil, sino que tiene el deseo de alcanzar logros que otros no han alcanzado. Entonces aquí es: levántate, Abraham, levántate, porque esto es lo que tienes que hacer para alcanzar lo que yo te quiero dar. Segundo, dice, removió su tienda. Esto también habla, ¿verdad?, de un cambio. A veces hay personas que les dan miedo los cambios, nos dan miedo los cambios muchas veces. Yo les decía a estos hermanos, ¿verdad?, amigos de nosotros, muchas veces le digo al hermano, a César, nos dan miedo los cambios, pero ¿sabe qué, hermano? En los cambios Dios puede hacer cosas grandes. Así que no tengan miedo, vénganse para la paz. Estamos animando a los que se vinieran para acá, porque ella se quiere venir, hermana. Pero a veces los cambios, ¿verdad? Los cambios, la gente le saca la vuelta a los cambios. Dios le dijo a Abraham, levántate. Y Abraham dice, removiendo su tienda. Gloria a Dios. Si queremos ampliar nuestra visión, hay cosas que tienen que ser removidas. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere vivir para Dios y agradarle, tendrá que remover cosas en su vida. La gente no quiere remover cosas en su vida. Quieren seguir igual. Quieren seguir con su mismo estilo de vida. No quieren remover su tienda. Y por lo tanto no hay garantía. No hay amén, bendición de Dios. Pero cuando alguien remueve su tienda, cuando alguien, ¿verdad?, empieza a hacer decisiones, entonces Dios empieza a involucrar en su vida. Cosas tienen que ser removidas de su lugar, mis hermanos, iglesia, esta noche. Lo tercero que hizo Abraham es que él hizo un altar a Jehová. Abraham hizo una serie de decisiones que lo llevaron a alcanzar la promesa de Dios para su vida. Ahora escúcheme bien, el altar de Dios representa nuestra comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? El altar de Dios representa nuestra entrega, nuestra consagración a Dios. Aleluya. Donde Abraham estaba, él levantaba un altar. Es lo que yo les decía ahorita, ¿verdad? Yo he estado en diferentes ciudades, y donde he estado ahí he levantado un altar. Prediqué en Tijuana, ¿verdad? En septiembre fui a predicar un avivamiento, amén, una de las iglesias de Tijuana. El pastor me puso en un hotel, y ahí en ese cuarto todos los días yo tenía un altar ahí. Los 3 días que estuve ahí, en la mañana me levantaba a orar y a leer la Biblia, a leer libros que tengo en la tablet. Porque de eso se trata esta noche. Abraham, amén, era muy cuidadoso en su relación con Dios. Aleluya. Era muy cuidadoso. Ahora, escúchame bien. Este capítulo 13 de Génesis es algo muy tremendo, porque yo estoy leyendo solamente el final del capítulo, pero cuando usted lee todo el capítulo se da cuenta que es la historia de Lot y de Abraham. Lot era el sobrino de Abraham. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, dice la Biblia que no salió solo él y su esposa Sara, sino que se le pegó Lot, su sobrino, y la esposa de Lot también se pegó. Y quizás Lot dijo, Abraham es un hombre de Dios, me voy a pegar con él porque se me va a pegar la unción. No sé qué pensó Lot, ¿verdad? Si Abraham se salva, yo también me voy a salvar. Hay gente que piensa así, que porque andan con cristianos o porque tienen amistades cristianas ya la hicieron. No, las decisiones son de cada quien, son personales. Así es que lo que vemos en este capítulo 13 también es que Lot, escúcheme bien, mientras Lot, el sobrino de Abraham, se estancó, se quedó a este lado del río, o sea, Lot no navegó hacia las profundidades, y al final de cuentas Lot se perdió su destino con su familia. Abraham se convirtió en un poderoso hombre de fe. Vamos a leer en Génesis 13, pero unos versículos atrás, del 8 al 13. Vea conmigo ahí, por favor. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová,
como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Fíjense nada más. Todo lo contrario a Abraham. Lot se quedó a este lado del Jordán, del río. Él no cruzó, él no nadó, él no fue más allá. Su visión era muy pequeña, su visión estaba borrosa. Se quedó ahí mero, puso sus tiendas. El asunto es, dice, que empezó a poner sus tiendas hasta que llegó hasta la ciudad de Sodoma. Y usted sabe la historia de Sodoma y Gomorra. Y al final de cuentas, ¿verdad? Lot perdió su familia esta noche, perdió su destino, su llamado. Él pudiera haber tenido un gran llamado, quizás no igual como el de Abraham, pero si Lot hubiera tomado buenas decisiones, su historia hubiera sido diferente. Quizás hubiera sido, ¿verdad? El siervo de Abraham, el ayudante de Abraham, el que hubiera continuado, ¿verdad? El camino de Abraham. Pero él se estanca, su visión no iba más allá esta noche. Entonces de eso estamos hablando, de ampliar nuestra visión. ¿Cuántos dicen amén? Ahora que hicimos este viaje, ¿verdad?, al país de Chile, fue algo tremendo, gloria a Dios. Muchas cosas sucedieron en nuestras vidas. Aparte, ¿verdad?, como yo le decía un pastor, aparte de lo emocional, la boda de nuestro hijo, ¿verdad? Conocer esa familia Contreras Roca, y poder, ¿verdad?, establecer ahí lazos, amistad, inclusive con otras personas ahí. Conocimos otras personas, conocimos gente, ¿verdad?, que iban a una iglesia resbalados. Gente se abrió con nosotros, ¿verdad? Me dice a mi esposa y a mí, ¿sabe qué? Mi papá tiene una iglesia, yo soy cristiana, pero ando resbalada. Mi hermana pues también. Y empezaron a abrirse ahí, ¿verdad? Tremendo conocer a esa familia. Amén. Y bueno, muchas cosas muy bonitas, vacaciones, lugares que visitamos. Pero lo más tremendo fue el lado espiritual, iglesia. Las almas, la necesidad de esas personas. Amén. Pudimos ver esa necesidad, gloria al Señor, en esa ciudad, esta hermosa, ¿verdad?, Viña del Mar, un lugar que es famoso, ¿verdad?, por un festival que hacen ahí. Conocimos ahí ese auditorio de la Quinta Vergara, donde hacen ese festival, donde han ido muchos artistas internacionales. Conocimos, muy bonito todo, pero pudimos sentir, mi esposa y yo, nos platicábamos que mirábamos una necesidad en la gente, ¿verdad? Fuimos a Valparaíso también, y se sentía un espíritu de tristeza en esa ciudad. Estuvimos en Santiago de Chile también, y Santiago de Chile es una ciudad grande, ¿verdad? Es una metrópoli, algunos millones de habitantes, pero pudimos mirar esa necesidad. Y pues veníamos, ¿verdad? Llegamos aquí y ese era el tema, ¿verdad? La visión. Cómo muchas veces nuestra visión se amplía cuando vamos a ciertos lugares o a otros lugares con el hecho de salir, ¿verdad? Nuestra visión se amplía como cristianos y como pastores también. Y de ahí vino este mensaje, ¿verdad? Obviamente, de ahí vino. El lunes que llegué, Dios me dio el tema. En la mañana que estaba orando el martes, Dios me dio este tema. Porque, escúchame bien, iglesia, yo creo que Dios quiere hacer grandes cosas este año en esta iglesia, pero tenemos que ampliar nuestra visión, tenemos que ir más allá, tenemos que consagrarnos para Dios, tenemos que hacer un altar a Dios, cada quien en su corazón, y verá que vamos a ver fruto, vamos a ver almas salvándose, vamos a ver gente salvándose y quedándose, ¿verdad?
Cada año vemos gente que viene a la iglesia, empiezan a venir, pero no se quedan. Bueno, este año puede hacer la diferencia. Este año va a hacer la diferencia. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Así que vamos a creer que este año va a ser el año de la diferencia. No solamente va a venir gente, como cada año, sino que se van a quedar y van a involucrarse. Van a involucrarse como ustedes, hermanas, se han involucrado, y que aunque nosotros no estemos, ustedes están aquí. De eso se trata, ¿verdad? Porque no servimos al hombre, servimos a Dios. Y de eso es lo que yo le oro a Dios. Señor, ayúdanos a tener gente, más gente, que cuando no estemos, ahí estén en la iglesia. Que digan, bueno, el pastor, su esposa andan predicando por allá, pero nosotros aquí estamos. Amén, aquí estamos en la iglesia, orando por ellos, también continuamos. Ampliando la visión. Que Dios nos ayude a ampliar nuestra visión. Que Dios nos ayude, y Dios lo va a hacer este año. Así como tenemos el ejemplo de Abraham, un hombre de fe, que su visión fue ampliada y alcanzó lo que Dios le prometió. Amén. Y de eso se trata en esta noche. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Si usted lo cree, den un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Gracias, Cristo. Amén. Voy a pedir todo ojo cerrado y todo rostro inclinado, por favor, en reverencia a Dios. Todo ojo cerrado y todo rostro inclinado. Quiero hacer un llamado al altar en esta noche. He hablado acerca de ampliar la visión. Amén, de ir más allá. Gloria a Dios. Estamos comenzando el 2026. Tenemos todo un año para alcanzar cosas grandes. Vamos a tener predicadores, vamos a tener eventos, vamos a tener muchos servicios este año. Vamos a salir a algunos lugares también, y algunos ustedes también, algunos eventos que tenemos aquí en el estado, regionales. Vamos a hacer muchas cosas. Aleluya. Vamos a repartir volantes en los avivamientos que tengamos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar la decisión, ¿verdad?, de creerle a Dios, de ir más allá. Bogar mar adentro, como Jesús le dijo a Pedro. Boga mar adentro. Pedro lo hizo y encerraron una gran cantidad de peces. Una pesca milagrosa. Eso es lo segundo. Ir más allá. Tercero, consagrarnos para Dios. Abraham dice que se levantó, removió su tienda e hizo un altar a Dios. Y ahí empezó su odisea con Dios, su aventura con Dios. Esta noche, hermanos, iglesia, de eso se trata, amén, de ampliar nuestra visión. Quiero hacer este llamado al altar y